Génesis 9, del 20 al 25 dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. ¡Wow! Qué historia tan extraña, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las historias más extrañas de toda la Biblia. Este acontecimiento ocurrió justo después de uno de los juicios de Dios más severos que ha visto la historia de la humanidad. Dice la Biblia que el corazón del hombre se corrompió de tal manera que estaba lleno de todo tipo de maldad, violencia, engaño y lujuria, al punto de que se hizo insoportable para Dios, y Dios decidió enviar un juicio divino, un diluvio universal, para arrasar toda la vida sobre el planeta Tierra, la vida vegetal, animal y humana, excepto aquellos que serían preservados en un arca de salvación construida por el hombre de Dios, Noé. Y parece ser que Noé fue muy obediente con este encargo. Vino el diluvio, Noé salvó a un remanente y comenzó una nueva historia para la humanidad. Pero de repente llegamos a este episodio. Noé planta una viña, hace vino y se emborracha. El hombre de Dios borracho. Ahora, no te estoy hablando de que Noé tomase un poquito y estuviese feliz. No. Noé se emborrachó con una pedazo de borrachera que literalmente se quedó en un estado vergonzoso, tirado en su tienda, desnudo, sin capacidad de mantenerse de pie, en una situación de indignidad absoluta. El hombre de Dios borracho. Ahora, es muy fácil juzgar a Noé, pero quiero que lo pienses bien. Noé quizá tuvo sus razones para hacer lo que hizo. La Biblia no es muy clara con este detalle, pero imagínate, Noé tuvo que ver cómo todas aquellas personas malas, pero personas que él conocía, cuando la puerta del arca se cerró sobrenaturalmente por la mano de Dios y comenzó a llover, me imagino que muchos de ellos irían al arca y la golpearían la puerta diciendo: Noé, ábrenos. Sin que Noé pudiese hacer nada. Y quizá esos gritos se quedaron grabados en la mente y el corazón de Noé. Y quizá, no sabemos, Noé bebió para olvidar. Por favor, no dejemos de pensar que Noé era un hombre con debilidades. Sea como fuese, ahí estaba el hombre de Dios, borracho. Y dice la historia que uno de sus hijos, Cam, viene a la tienda de su padre y lo ve echado en el suelo, desnudo, en ese estado de vergüenza, y en vez de socorrerlo, dice la Biblia que lo mira con una mirada de superioridad moral y lo juzga. Y no solo lo juzga, sino que lo abandona en medio de su vergüenza y se marcha afuera para contarle el chisme a sus hermanos. Ahora piensa bien, como en la humanidad solo existían sus hermanos, contárselo a sus hermanos era como contarle el chisme a toda la humanidad. Y sus hermanos hicieron algo muy diferente. Dice la Biblia que sus hermanos tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros, y caminando hacia atrás
para no ver la desnudez de su padre, para no verle en ese estado de vergüenza, se acercaron a él y con mucho respeto le cubrieron con un manto. Dice la Biblia que cuando Noé despertó y supo lo que habían hecho sus hijos, honró a los hijos que le cubrieron en el momento de su vergüenza, pero maldijo al hijo que le abandonó en medio de la vergüenza, con una maldición que perduró de generación en generación a partir de ese momento. ¿Y qué es lo que quiero contaros con esta historia? Por favor, presta mucha atención. Es lo siguiente: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Ahora, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de cubrir la desnudez de tus padres? Cuando hablo de la desnudez de tus padres, estoy hablando de los errores de tus padres. Estoy hablando de los fracasos de tus padres. Estoy hablando de las debilidades de tus padres. ¿Cuántos hijos que están en la sala se han dado cuenta ya de que sus padres no son perfectos? Levanta la mano, por favor. Bienvenidos al mundo real. Tus padres no son perfectos, pero escúchame bien: Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus padres. Y cuando estoy hablando de cubrir sus vergüenzas, no estoy hablando necesariamente de ocultar. Y por favor, préstame mucha atención ahora, porque entiendo que en la sala quizá hay gente que está viviendo situaciones muy extremas en sus casas. Situaciones de abuso físico, sexual o algún tipo de violencia. Mira, si algo así está ocurriendo en tu casa, no lo debes ocultar, lo tienes que dar a conocer a las autoridades pastorales. Incluso a veces hay que darlo a conocer a las autoridades civiles. ¿Está bien? Pero en el caso medio de familias normales, ¿qué quiero decir familias normales? Familias con padres imperfectos. Cuando hablo de cubrir su desnudez, estoy hablando de poner un manto de honor sobre las vergüenzas de tus papás. Estoy hablando de cubrirlos con un manto de dignidad a pesar de sus errores. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Queridos jóvenes, el error de Noé no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Es más, creo que el error de Noé era una prueba para el corazón de sus hijos, una prueba que iba a revelar la verdadera naturaleza del corazón de sus hijos. Porque ¿sabéis dónde se revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón? ¿Sabéis dónde se ve quién realmente somos? No en la iglesia, no en el grupo de jóvenes, no en el grupo celular, sino en la casa de tus padres. Ahí es donde realmente se ve quién eres tú en realidad. Ahí es donde se revela tu corazón. Y escúchame bien, por favor. Pecado es pecado. Pero parece ser que hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros pecados. Y es cierto, Noé se emborrachó. Pero en Hebreos capítulo 11 la Biblia dice que Noé es considerado un héroe de la fe. Sin embargo, Cam, el hijo que lo deshonró, quedó maldito con una maldición que le persiguió de generación en generación a todos sus descendientes. Por lo tanto, hoy estamos hablando de un asunto primario para tu propia vida.
Yo sé que algunos se sienten incómodos con lo que estoy empezando a tratar ahora, pero es uno de los asuntos más importantes en el medio de un mundo que está en decadencia. Yo no sé cómo es en Colombia, pero en Europa las casas se están dividiendo, hijos se están levantando contra los padres, incluso con violencia, y el corazón de los padres y el corazón de los hijos se está distanciando cada vez más. Y en un momento crítico para la historia de la humanidad es necesario que se levante una generación de jóvenes cristianos que en medio de las debilidades de sus padres, los fracasos de sus padres, las vergüenzas de sus padres, tomen el acto más revolucionario que existe, tomen el honor y se atrevan a cubrir a sus padres con un manto de honra. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición esta maravillosa palabra que estamos escuchando a esta hora de la noche. Yo creo que es propicia para nuestras vidas, ya que estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo donde cada día, como dije antes, se van decayendo más y más los valores, los principios, y nuestros padres también, algunos padres cristianos han fracasado, han cometido errores, y por ende sus hijos quieren ir tras los errores de sus padres, o decir como mi papá, mi mamá se divorciaron o cometieron este o X error, entonces yo tampoco vuelvo a la iglesia, yo no quiero saber nada de la iglesia. Pues déjeme decirle que eso no es así. Tú te puedes levantar porque naciste o estás creciendo en un hogar cristiano, que tus padres cometieron algún pecado, cometieron alguna falla. Eso no quiere decir que porque tus padres se equivocaron, entonces tú también te vas a equivocar y quizás vas a perder tu salvación. No, Señor. La palabra del Señor nos manda a honrar a nuestros padres, y que cada quien un día le dará cuentas al Señor de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta vida, sea bueno o sea malo. Así que no te puedes alterar, no te puedes salir de casillas porque tu papá te está colocando reglas, porque tu mamá te está mandando a ordenar tu cuarto, porque tu mamá te está enseñando a cocinar, porque tu mamá te está enseñando a ser una buena ama de casa, porque tu papá te está enseñando la responsabilidad de un hogar, de una familia. No te enojes por eso. Yo pienso que, y no es que solo pienso, sino que esa es la realidad de esta vida. Los papás, los padres de familia están allí con el propósito de cuidar esa familia, que quizás no lo están haciendo de la mejor manera porque hay situaciones que se lo impiden. Pero si te quieres ir de casa, estás dispuesto a pagar un alquiler de una alcoba. Estás dispuesto, tienes la facultad, tienes el dinero, tienes las agallas suficientes para ir a pagar una alcoba, para pagar tu propio techo, tu propia comida, tu propio vestido. Yo creo que es bueno pensar en eso, porque así sea una huepanela con un hojaldre de trigo, eso cuesta, eso vale un dinero. Y en la casa a veces tiran el plato porque dicen, yo no quiero comer esto, yo no quiero comer lo otro. Cuando así sea un tinto, una huepanela con un hojaldre de trigo, si tú no tienes 2,000, 3,000 o 5,000 pesos para comértela, no te la puedes comer. Y en tu casa te la estás comiendo gratis. Así que es momento para reflexionar y para ayudar allí en los quehaceres del hogar y poder vivir en una familia armoniosa, honrando a tu padre y a tu madre, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestra conferencia del día de hoy, que está supremamente interesante. Lo que te estoy contando hoy aquí no es algo que he leído en un libro, es algo que me ha tocado vivir a mí. Ya hace unos 14 años atrás, cuando yo tenía 18 años, antes de ir a la universidad, decidí dedicar un año de mi vida a Dios. Decidí consagrar un año de mi vida a Dios y me fui a la montaña
con otros jóvenes a una escuela de entrenamiento y discipulado. Y en ese lugar Dios hizo cosas en mi vida tremendas. Aprendí a orar, a leer la Biblia. Dios me sanó de muchos complejos, me liberó de demonios, y profetas profetizaron sobre mi vida, y mi corazón se empezó a hinchar de sueños y visiones. Y al terminar ese año yo decía: wow, estoy listo, Dios, sé que me estabas esperando. Yo me quería comer el mundo y le dije: Dios, ¿qué quieres que haga por ti? He aquí tu siervo humilde. ¿Quieres que sea un predicador a las naciones? No, mejor todavía. ¿Qué te parece si voy al África y predico el evangelio a la tribu Tumbuctú? O mejor todavía, ¿qué tal si voy a Medio Oriente y muero como mártir en honor a tu nombre? Heme aquí, Señor. Y yo recuerdo que Dios me habló de esas maneras que le escuchas bien claro aquí dentro. Y Dios me dijo: ¿harás cualquier cosa que te pida? Sí, cualquier cosa. Estoy dispuesto, Señor. Y Dios me dijo: ¿seguro que vas a hacer cualquier cosa que te pida? Heme aquí, Señor. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Dios me dijo: quiero que en los próximos años regreses a la casa de tus padres y les honres como no les has honrado hasta ahora. Y quiero que hagas 3 cosas. Lo primero que quiero que hagas es que termines tus estudios universitarios y cumplas la promesa que le hiciste a tus padres de que traerías un título universitario a casa, porque ellos han invertido mucho en tu educación. 2, quiero que de vez en cuando abraces a tu madre y la digas que la quieres, porque ella se siente muy triste y necesita tu cariño. Y 3, quiero que perdones a tu padre por lo que te hizo. ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? Y si me aguantas hasta el final del mensaje, te contaré lo que hice con esta indicación que Dios me dio acerca de mi padre. Pero yo en esa montaña tuve que aprender un principio que algunos aquí todavía no han aprendido, que es el siguiente: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Es decir, la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o descalificar delante de Dios para que Él te pueda usar para los asuntos de la casa de Dios. En otras palabras, quien no da la talla en los asuntos de la casa de sus padres, no da la talla para los asuntos de la casa de Dios. Queridos jóvenes, ¿no os dais cuenta de que Dios os está poniendo a prueba? Estáis en un examen. Y no es un examen del seminario, ni del instituto, ni de la iglesia. Es un examen que está ocurriendo en vuestra vida cotidiana, justo en ese lugar donde se revela la verdadera naturaleza de vuestro corazón, debajo del techo paterno con vuestros papás. Dios está observando cómo reaccionáis ante las pequeñas cosas, para saber si vuestro corazón está listo para las grandes cosas. Mira, Dios es bastante práctico y nosotros a veces bastante místicos. Decimos cosas como: Dios, ¿tú quieres usarme? Pues claro que Dios quiere usarte. Lo que pasa es que a veces no puede usarte. ¿Por qué? Porque Dios no es estúpido. Mira, te lo voy a poner así. Dios te está observando cómo reaccionas ante la orden de tu mamá que te dice: ordena tu cuarto, o limpia la loza, o arregla esta cosa en la casa. Está viendo si tú obedeces ante los mandamientos de tu madre, para saber si en un futuro tú serás capaz de obedecer los mandamientos e instrucciones de Dios, que muchas veces te van a incomodar.
Por ejemplo, Dios te está observando cómo tratas los recursos de la casa de tus padres, cómo cuidas la ropa o usas el teléfono móvil o tratas los electrodomésticos o el agua o la luz. Que por cierto, para los que piensan que su teléfono móvil, su ropa es de ellos, mira, eso que llevas puesto es de aquel que lo pagó. ¿Y sabes quién lo pagó? Tus papás. Pero tú crees, escúchame, tú crees que si no eres capaz de tratar bien aquellos recursos que tus padres han ganado con el sudor de su frente, Dios va a poner los recursos de su reino que le ha costado cada gota de su sangre? ¿Crees que Él te los va a poner en tus manos? No. Y podría continuar hablándote de qué es la fidelidad en los asuntos pequeños, lo que te va a promocionar delante de Dios para los asuntos grandes. Y si no das la talla en los asuntos de la casa de tus padres, no das la talla para los asuntos de la casa de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido para alguien, sí o no? Algunos dirán, tranquilos, que esto se pone más duro todavía, no te preocupes. Mira, una de las palabras más fuertes que Jesús pronunció fue sobre aquellos que violaban el mandamiento de honrar a los padres. Lo podemos leer en Marcos capítulo 7 a partir del versículo 9. Dice, les decía también, hipócritas, di conmigo, hipócritas. Más fuerte, hipócritas. Más fuerte, hipócritas. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios o consagrado a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Wow, escúchame, me encanta Jesús, porque Él no tenía problema de relacionarse con publicanos, con enfermos, con prostitutas. De hecho, Él se relacionaba tanto con ese tipo de personas que conocían a Jesús como el amigo de los pecadores. Pero había un tipo de personas que Jesús no soportaba, un tipo de personas que le creaban urticaria a Jesús. ¿Y sabes quiénes eran? Los religiosos hipócritas. Y una de las cosas que Jesús odiaba más de la religión hipócrita era un pacto de consagración que se llamaba corbán. Di conmigo, corbán. ¿Qué quiere ya decir el corbán? Realmente el corbán era un pacto de consagración hermoso, donde un joven se podía acercar a Dios y hacer un pacto en el templo delante de la presencia de Dios y decir, Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, lo consagro para ti. A partir de este momento no considero nada de mi pertenencia, sino que todo te pertenece a ti, es tuyo. ¿A cuántos le parece que eso es un pacto de consagración hermoso, sí o no? Sin embargo, muchos jóvenes usaban ese pacto de consagración como una excusa para deshonrar a sus padres. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, cuando los padres ya no podían trabajar o se ponían enfermos o tenían una deuda que no podían pagar, ¿de quién era la responsabilidad de socorrer a los padres? ¿De quién? De los hijos. Y había padres que se acercaban a estos hijos tan espirituales que habían hecho el corbán y le decían, hijos, por favor, ayúdame en medio de mi necesidad. Y estos religiosos hipócritas decían, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Papá, mamá, me encantaría ayudaros, pero no puedo. Porque con aquello que podría ayudaros,
Ya se lo he entregado a Dios. Ya no me pertenece. Por lo tanto, ya no lo puedo usar para ayudaros en vuestra necesidad. No puedo ayudaros. ¿Y sabéis lo que Jesús dijo a ese tipo de personas? Hipócritas. Hipócritas. ¿Cómo os atrevéis a decir que todo lo que tenéis está consagrado a Dios, si no lo usáis para aquello que para Dios es más importante, que es el cuidado, el socorro y la protección de vuestros padres? Ese tipo de consagración, dice el Señor, no me vale para nada. Y ahora hablo con autoridad porque llevo siendo pastor de jóvenes durante 14 años. He estado en tantos eventos de jóvenes como estos, donde había llamados al altar y los jóvenes salían, los chicos moqueando, las chicas llorando con el rímel por aquí, diciendo: Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, bien místicos, bien, te lo entrego a ti. Y he visto a esos mismos jóvenes regresar a sus casas y faltarle el respeto a sus padres. Les he visto desobedeciendo las normas de la casa de sus padres. Les he visto levantando la voz a sus padres. Les he visto engañando a sus padres. Les he visto abusando de los recursos de la casa de sus padres. Y sabéis, una consagración así no le vale para nada a Dios. Por favor, préstame atención. El joven en esta sala que no es capaz de dar la talla en la casa de sus padres, no te engañes, no dará la talla para los asuntos de la casa de Dios. Bueno, es una tremenda bendición lo que estamos escuchando para cada uno de nosotros. No solamente para nuestra vida, sino también para poder enseñar también a otros jóvenes, otros adolescentes que también necesitan ser instruidos por la palabra del Señor. Yo les invito para que leamos otro versículo de la palabra del Señor por allí en Eclesiastés capítulo 8, verso 3, que nos dice de la siguiente manera: no salgas de su presencia con demasiada rapidez, no tomes partes en asuntos malvados, porque Él puede hacer lo que se le antoje. El versículo 4 dice: la palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuenta de sus actos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aquí nos está hablando de la obediencia al rey, y de alguna manera podemos enfocarnos hacia Dios o podemos enfocarnos hacia nuestros padres que tienen alguna autoridad sobre nosotros. Y muchas veces hemos mirado a adolescentes cómo toman decisiones demasiado rápido, salen de sus casas enojados, salen con rapidez, tiran la puerta y se van. Muchas veces salen de su casa totalmente enojados con sus padres, y como van tan enojados, van muchas veces a cometer inmoralidad sexual, a ingerir drogas o por primera vez a consumir alcohol. Hemos escuchado de testimonio de algunos jóvenes que han sido rebeldes, desobedientes a sus padres, que no han querido obedecer la autoridad de su papá, de su mamá, y salen enojados de su casa y nunca han cometido alguna cosa, digamos, alguna locura que sea pecado realmente. Pero como se sintieron tan ofendidos por su papá, por su mamá, se sintieron tan ofendidos, es que mi papá cree que yo hago esto, mi mamá cree que yo hago lo otro, entonces ahora sí lo voy a hacer, para que se den cuenta de que ahora sí es verdad. Y lamentablemente, por haber tomado decisiones locas, decisiones demasiado apresuradas, han caído en inmoralidad sexual, en drogas, en alcoholismo y en una cantidad de situaciones muy difíciles. Y el Señor nos dice en su palabra: no salgas de su presencia con demasiada rapidez, no tomes parte, oiga bien,
No tomes parte, joven, adolescente, no tomes parte en asuntos malvados, porque él puede hacer lo que se le antoje hablando del rey o hablando de los padres de familia. Si tu papá toma la decisión de darte un castigo, lo puede hacer. Si toma la decisión de echarte de tu casa, lo puede hacer porque es la autoridad, que a veces no es la manera correcta. No se pueden tomar decisiones a la ligera, que a veces la toman los hijos y a veces también la toman los padres. ¿Pero por qué? Por causa de la rebeldía de muchos adolescentes que no se quieren someter a la autoridad y a las reglas que hay en casa. Así que, muchachos, vamos a continuar con esta maravillosa conferencia en el nombre del Señor. ¿Alguien puede ayudarme al piano, por favor? Veo que algunos estáis nerviosos. Tranquilos, ahora me voy a poner dulce. Di conmigo, honrar. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Queridos jóvenes, hoy estamos hablando de una de las llaves más poderosas que existen para liberar el llamado de Dios en tu vida: la honra a los padres. Muchos ni siquiera entendéis lo que hoy se está debatiendo en esta sala. Hoy va a ocurrir algo que puede liberar los propósitos de Dios en tu vida. ¿Qué es honrar? Yo lo defino con 3 frases. Honrar es dar un alto valor a alguien. Honrar es dar un trato especial a alguien. Pero la imagen que más me gusta para definir la honra es la siguiente: honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Finalmente, honrar se trata de ser capaz de ver a tus padres no como lo que parece que son, sino como lo que Dios dice que son, y tratarlos de esa manera a pesar de sus imperfecciones. Honrar a tu padre y a tu madre es uno de los 10 mandamientos más importantes de Dios. De hecho, es el número 5, está en el centro, está en el corazón de la ley. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios, y los últimos 6 mandamientos regulan nuestra relación con los demás. Y el primer mandamiento que regula nuestra relación con los demás es el que regula esa relación por la cual empieza todo. Esa relación con las personas que tú y yo no hemos elegido, que nos han venido impuestas desde el momento de nuestro nacimiento. Esas personas a las cuales conocemos mejor que nadie, conocemos sus secretos, sus debilidades y sus vergüenzas. Estoy hablando de tus papás. Curiosamente, ese mandamiento es el único mandamiento cuyo cumplimiento lleva incorporado una promesa. ¿Y qué promesa? ¿Qué promesa? La promesa de prosperidad y larga vida. Yo creo que cuando Dios estaba redactando los 10 mandamientos, se dio cuenta de que quizá matar o robar eran cosas más fáciles de superar que honrar a aquellas personas de las cuales conocemos todos sus fracasos. Y quizá por eso tuvo que poner algo para seducir nuestro corazón, una promesa, la promesa de prosperidad y larga vida. Ahora, la pregunta esta noche es: ¿por qué es tan importante para Dios la honra a los padres? Yo creo que es porque Dios mismo se identifica a sí mismo como un padre. Mira, el psicoanalista Sigmund Freud, que no era cristiano, de hecho era ateo, dijo lo siguiente: dijo, la actitud de una persona hacia su padre biológico
determinará la actitud de esa persona hacia aquello que llama Dios. Es decir, si no eres capaz de honrar una autoridad visible y cercana como la de tus padres, de ninguna manera podrás honrar una autoridad lejana e invisible como la de Dios. Es decir, si no eres capaz de honrar a tus padres, de ninguna manera, no lo sueñes, no te engañes a ti mismo, no podrás honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios extrañamente se parece mucho a mis padres. Por ejemplo, Dios se parece mucho a mi mamá, que tenía la extraña costumbre de ordenarme hacer cosas que yo no quería hacer. Dios se parece demasiado a mi papá, que tenía la tendencia de corregirme cuando yo pensaba que tenía razón. Y podríamos continuar, pero lo que quiero decir es que si no puedes tener un corazón correcto con tu papá y tu mamá, no vas a tener un corazón correcto con Dios. No te engañes. Esto es una prueba de corazón. Mira, el mismo Jesús, Dios hecho hombre, nuestro modelo de hijo, a pesar de ser quien era, no pudo pasar por alto esta prueba. El mismo Dios probó a Jesús, le probó la honra. ¿Cuánto sabemos acerca de la juventud de Jesús? Apenas unos versículos en Lucas capítulo 2, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos en esa historia? Vemos una situación donde se estaba probando si Jesús iba a ser capaz de honrar a sus padres. Ahora, no me entiendas mal, Jesús era 100% Dios, pero también fue 100% hombre, y por lo tanto como hombre tuvo que ir descubriendo quién era. Y supongo que con 12 años Él empezó a descubrir que era el Salvador, el Mesías, que había un llamado sobre Él dado por Dios. Y dice la Biblia que con 12 años se escapó de sus padres. ¿Y dónde fue? Al templo, a discutir de teología con los doctores de la ley. Ahora, ¿tú te puedes imaginar cómo se sentiría su madre María? ¿Tú has visto una madre que pierde un niño en un supermercado? Se vuelve loca. Yo me imagino a María diciendo: he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo, he perdido. 3 días estuvo Jesús perdido. Y finalmente María llega al templo y ve a Jesús. 12 años tenía, 12 años discutiendo con los doctores de la ley acerca de teología. Y María se acerca como una madre, porque las madres en todas las edades siempre son iguales. Exagerás. Y yo me imagino a María diciendo: ¡ay, hijo mío, me estás matando! José, agárrame, que me da algo. Me imagino así, era una madre. Y María le pregunta: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús la mira y le dice: ¿por qué me buscabais? Ahora, si María hubiese sido española, ahí se termina la historia, porque la madre española pega primero, pregunta después. Pero bromas aparte, ¿sabéis lo que hace a Jesús el modelo de hijo que yo quiero ser? Fue la decisión que tomó. Era Dios hecho hombre. Y yo me imagino una conversación entre Jesús y su Padre Celestial, y Jesús diciéndole: Padre, hay tanto trabajo en el templo. Y el Padre le decía: Jesús, tienes 12 años. No, pero hay tanto trabajo en el templo, tantas cosas por hacer. Jesús, no es el momento. Tienes que vivir tu etapa, regresar a la casa de tus padres, a la carpintería, y comportarte como el primogénito de tu hogar. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia que hizo Jesús? Dios hecho hombre. Dice que Jesús, Lucas capítulo 2, se sujetó a José y María, 2 mortales, Dios sujetándose a la figura de autoridad. ¿Lo puedes imaginar?
¿Y cuál fue la recompensa? Que Jesús fue creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Queridos, Jesús llevó la honra a sus padres incluso hasta la cruz. En ese momento, cuando Jesús estaba en esa cruz, clavado, abierto, sangrando, torturado, cargando con todo el peso del pecado de la humanidad, en el momento de mayor agonía, dice la Biblia que Jesús miró abajo de la cruz. ¿Y sabes quién estaba ahí? ¿Quién va a estar? Su mamá, María. Y en ese momento Jesús, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de estar resolviendo el conflicto del pecado de la humanidad, aún tuvo tiempo para dedicar unas palabras a su madre sufriente. Al lado estaba Juan y Jesús le dijo: mamá, no te preocupes, yo me voy, pero te voy a dejar bien cuidada. Juan, cuídame bien a mi viejita. Y muchos no entienden lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero ¿sabes lo que Jesús estaba haciendo? Arreglándole la jubilación a su mamá. Porque era responsabilidad del primogénito llevarse a la madre viuda a vivir a su casa y socorrerla en los años cuando ella era anciana. Y sabiendo Jesús que se marchaba, ¿sabes lo que hizo con su mamá? Proveerle de un cuidado en los próximos años. Sí, arreglando el problema del pecado, pero aún teniendo un corazón sensible para tener misericordia de su mamá. ¿Y tú qué? Tú puedes decir: no, Itiel, tú no conoces a mis padres, tú no sabes cómo son, no conoces sus errores. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos una competencia de a ver quién tiene los peores padres? Pero tú puedes decir: no, es que mis padres son cristianos, pero bien hipócritas cuando van a la casa. Si tú supieras cómo discuten, si tú supieras lo que hace mi papá o lo que hace mi mamá. Yo les conozco, los he visto, tú no has visto mis papás. Se llaman cristianos y los estás mirando. Estás viendo la desnudez de tus padres. Pero déjame decirte una cosa. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello. No, dice: honra a tu padre y a tu madre y punto. Y es el momento cuando vemos las debilidades de nuestros padres, cuando vemos sus fracasos, cuando vemos sus vergüenzas, es cuando se va a determinar qué tipo de corazón tenemos. Si tenemos el corazón de Jesús, que llevó la honra a sus padres hasta la cruz, o tenemos el corazón de Cam, que es un corazón que mira con una mirada de superioridad moral a los padres, los juzga y los abandona en su vergüenza. Y hoy se está determinando qué tipo de corazón tienes, o qué tipo de corazón quieres tener a partir de ahora. Sabéis, muchos aquí estáis haciendo algo horrible. Estáis mirando a vuestros padres en medio de su desnudez, y en vez de socorrerlos y cubrirlos con un manto de honra, los estáis juzgando, y peor aún, los estáis castigando. Y tú dices: no, ¿qué dices, Itiel? Estás loco, yo no castigo a mis padres. Bueno, hay formas de castigar a tus papás bien sutiles, pero bien dolorosas. Y yo sé que tú sabes de lo que te estoy hablando. Algunos aquí están castigando a sus padres con el silencio. Han dejado de hablar a sus padres porque sus padres no han cumplido sus expectativas, porque han fracasado, o porque ellos esperaban algo de sus padres que no han recibido, y dicen: sí, pues ahora yo no te hablo, o solo lo suficiente para sobrevivir. Sí, no, comida y ya. Y estáis ignorando a vuestros padres, pasando por vuestra casa como si fuese un hotel, encerrándose en vuestra habitación sin hablar con vuestros padres. Otros estáis castigando a vuestros padres, limitando el afecto físico hacia ellos. Lo digo con todo cariño, pero ¿qué os pasa a los adolescentes? Sois un poco estúpidos a veces, ¿eh? Lo digo con cariño, pero bien estúpidos, ¿eh?
Yo he visto adolescentes que sus madres quieren abrazarlos y dicen, quita, ¿qué? No me abraces, no me abraces. ¿No quieres un abrazo de tu madre? ¿Te da asco un abrazo de tu madre? Tú sabes que tu madre durante 9 meses te llevó dentro de sus entrañas y perdió su figura, incluso llegó a enfermarse, a perder la salud para darte vida a ti. ¿Y te da asco un abrazo de tu madre? Cuando ella solo quiere sentirte cerca. Ya sé que es imperfecta, ya sé que ha fracasado, que no te ha amado siempre como tú esperabas que te amase, pero ¿tú crees que es justo lo que haces? O algunos estáis haciendo planes diciendo, ahora me lo prohíbes todo, pero ya verás cuando sea mayor de edad, entonces te sacaré de mi vida, no te volveré a hablar, te aislaré totalmente de mis planes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Así era yo. Me quedan 5 minutos. Te prometí que te iba a contar la historia de mi papá, ¿verdad? ¿Puedes ponerme la foto de mi papá? ¿Quién era mi papá? Mi papá era un padre normal, un típico padre español. ¿Sabes cómo era mi papá? Mi papá cristiano, muy trabajador, se levantaba muy temprano en la mañana y llegaba muy tarde en la noche, todo el día trabajando para que a la familia no le faltase qué comer y qué vestir. Pero mi padre sufría lo que yo llamo el síndrome del padre español. ¿Y sabéis cuál es ese síndrome? Que mi padre tenía una incapacidad para expresar afecto físico y verbal a sus hijos. Es decir, mi padre no sabía dar un abrazo. Mi padre no sabía decir te quiero. Mi padre no sabía poner la mano en el hombro y decir estoy orgulloso de ti. Y en ese momento, en la adolescencia, cuando yo estaba luchando con muchos temores, yo estaba esperando que mi padre me diese algo y él no me lo daba, y entonces mis expectativas fueron arruinadas y yo empecé a sentir como rencor hacia mi padre por no darme lo que yo creía que me tenía que dar. Ahora, claro, yo ahora lo veo y veo que el padre de mi padre, es que la caricia más bonita que dio a mi papá fue pegarle con un palo. Así eran los padres españoles en aquella época. Y mi padre no sabía expresar cariño. Además, mi padre era un hombre muy rudo y discutía mucho con mi madre. Yo los oía por la noche, ellos pensaban que yo no les escuchaba, y discutían y hablaban de divorciarse. Y luego les veía ir a la iglesia y levantar las manos, y yo les decía, qué hipócritas sois. Y empecé a sentir cómo una ofensa iba creciendo en mi corazón hacia mi padre. ¿Y sabes lo que hice? Le empecé a castigar. Le dije, ya no te voy a hablar. No se lo dije, pero lo pensé, y pasaba por casa y le ignoraba. Me metía en la habitación, le miraba y no le decía nada. Nunca le daba un abrazo y hacía planes para sacarlo de mi vida. Así era yo, cristiano, con ganas de servir a Dios. Y me fui con 18 años a la montaña, y ahí recibí la visión y estaba listo para servir a Dios. Y le dije, Dios, aquí estoy, quiero ser útil para los asuntos de tu casa. Y Dios me dice, no me eres útil. No, hasta que no arregles ese asunto en la casa de tus padres. Tienes que volver y perdonar a tu papá. ¿Y sabes lo que le dije a Dios? No. Es Él quien tiene que pedirme perdón a mí. Él ha fracasado como padre. Es Él quien tiene que pedirme perdón. Y Dios me dijo, yo quiero que mis siervos lleven la iniciativa como yo la llevé en la cruz. Quiero que vayas y seas el que solucione este problema. Y le dije, Dios, no lo siento. No siento perdonar a mi padre, no lo siento. Y Dios me dijo, el perdón no es algo que se siente. El perdón es algo que se decide. Ahora, ¿crees que esto es algo romántico lo que te estoy contando? De ninguna manera. Fue una de mis luchas más violentas con Dios. Pero Dios me venció y tomé una decisión.
Volví a la casa de mis padres. Fui a la habitación, mi papá estaba en la cama, abrí la puerta y me eché encima de la cama, no para exigirle nada a mi padre, sino para pedirle perdón. Perdón por todos los años que le había castigado, y le empecé a abrazar y le dije: papá, perdóname, papá, perdóname. Y mi padre se despertó y me intentó abrazar y dijo: a ver cómo agarro esto. No sabía abrazar. Y yo le dije: papá, perdóname por todo esto que ha pasado. Y mi padre empezó a llorar y me dijo: no, hijo, perdóname tú a mí. Y dije: no, papá, perdóname tú a mí. Él: no, perdóname tú a mí, perdóname tú a mí. No vamos a discutir por esto, papá. Y hice una cosa que lo cambió todo. Me puse de rodillas delante de mi padre y le dije: Padre, bendíceme. ¿Qué? Que me bendigas. ¿Cómo? Trae la mano, anda. Y mi padre no es un profeta, pero en ese momento empezó a orar por mí, y palabras del cielo, del corazón de Dios a través de la boca de mi padre, y yo pude oír que Dios me decía: por cuanto has honrado a tu padre esta noche, voy a liberar el llamado en tu vida para hablar a una generación. Y esa noche, en esa habitación donde yo tomé una decisión, la decisión de honrar a mi padre, soy lo que soy, y hoy estoy aquí para hablarte a ti. Y algunos pueden pensar: bueno, y al día siguiente todo se arregló, tu padre era maravilloso. Seguía siendo un desastre. Pero ¿sabes lo que cambió? Mi manera de verlo. Ahora podía verlo con unos ojos de gracia. Lo podía ver como Dios lo veía. Y por primera vez vi lo hermoso que es mi padre. Tuve una visión de la hermosura de mi padre. Le empecé a ver como Dios lo ve. Hace unos años atrás, a mi padre le dio un derrame cerebral. Y cuando fui al hospital corriendo, mi padre estaba entubado en la cama, con la baba cayéndose, perdiendo todo el control sobre su cuerpo. Y yo lo veía ahí y tuve la sensación de que jamás volvería a poder hablar con mi padre. Y en ese momento, cuando le vi en esa situación, ya no me acordé ni de sus errores, ni de sus fracasos, ni de sus discusiones, ni de sus cosas locas que yo no entendía. Solo podía pensar una cosa: ¿cuándo fue el último día que yo le dije te quiero? Solo pensaba en eso. Muchos no sabéis lo que tenéis hasta que estéis a punto de perderlo. Gracias a Dios los médicos hicieron algo tremendo y mi padre salió de ahí, pero yo tomé una decisión. No iba a pasar un día, una conversación sin que yo le dijese te quiero. Y tenías que vernos a mi padre y a mí, todo un chiste, llamándonos por teléfono: papá, te quiero. Y mi padre al otro lado: hijo, también te quiero. Y estamos todavía hoy aprendiendo a amarnos. Y hoy estoy honrando aquí a mi papá, porque si soy lo que soy es porque él fue el instrumento que Dios usó para traerme a este mundo, como tu papá y tu mamá. Hace un tiempo atrás, ya me estoy pasando, pero quiero contar esto que antes hablaba con Henry. Recuerdo que mi mamá me llamó porque mi padre, después del ictus, quedó un poco tocado de la mente, y a veces mi padre se imagina cosas o ve cosas que no existen. Y hace unos años atrás, muy pocos, mi mamá me llama y dice: hijo, tu padre está en otra crisis, dice que va a abandonar la iglesia y tal, y no entra en razón. Y no había razón para eso, pero le estaba dando otra crisis. Y yo fui donde mi papá.
no fui todavía donde mi papá. Yo dije, mamá, pero es que estoy en plenos viajes ministeriales. Y mi mamá me dijo, pero tu papá necesita ayuda, no sé qué hacer. Y colgué el teléfono. Y recuerdo que yo estaba mirando mi agenda, mirando todos los viajes ministeriales. Y Dios me dijo, Itiel, si ahora no tienes tiempo para tu padre, no me vales para nada en el ministerio. Si ahora no atiendes a tu papá, yo te quito la unción. Y dije, vale. Y fue donde mi papá, y mi papá le dije, papá, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Y no, porque en la iglesia hay gente mala. Y digo, menudo descubrimiento. ¿Y sabes lo que hice? Me metí a mi padre en un coche y me lo llevé de viaje al otro lado de España, a una casa de sanidad, y pasé 3 días con mi padre, durmiendo con mi padre, hablando con mi padre. Y mi padre estaba tan feliz que dijo, hijo, ya estoy listo para volver a la iglesia. Y en el coche, cuando íbamos rumbo a casa, mi padre me toca el hombro y yo le digo, ¿qué pasa, papá? Y dice, hijo, me has hecho tan feliz. Me has dado un fin de semana que yo no te di en la adolescencia. Un fin de semana, padre, hijo, ha sido el mejor fin de semana que he vivido contigo. Puedes ponerte de pie. Voy a pedir al grupo de alabanza. ¿Cuántos piensan que Dios les está hablando algo acerca de su papá y de su mamá? Levanta la mano. Hoy es el día de tomar una decisión. Honrar a tu papá y a tu mamá, no por sus logros, sino por lo que Dios dice que son. Verlos con la mirada de gracia que Dios te ha visto a ti, y tomar un manto de honor y ponerlos sobre las vergüenzas de vuestros papás. Pero hoy todo comienza con una decisión, la decisión de liberar tu corazón de toda ofensa contra tu papá o tu mamá. Puedes levantar tus manos y decirle, Dios, hoy decido perdonar a mi papá y a mi mamá. No han sido perfectos, pero hoy quiero verlos con tus ojos y llevar la honra hasta la cruz, como lo hizo Jesús, que fue capaz de sujetarse a sus padres e incluso llevar la honra hasta la cruz, y los amó hasta las últimas consecuencias. No quiero ser como Cam, quiero ser como Jesús. Dile, quiero ser como Jesús. Enséñame, Jesús, a amar a mis padres como tú los amas, a pesar de sus fracasos y de sus errores, que yo los pueda coronar, poner una corona sobre ellos, porque son de la realeza, así los has visto tú. Y Señor, que no sea demasiado tarde para decir a mi padre o a mi madre que los quiero. Que sea hoy el día donde yo tome el compromiso de ser agradecido con ellos. Mi estimado joven, mi estimado adolescente, ha sido, yo creo que una gran bendición para cada uno de nosotros en esta noche, esta conferencia acerca de por qué debo honrar a mis padres. Yo creo que debemos de pensar un poco, de meditar un poco más acerca de nuestra vida personal con nuestros padres, de nuestra vida familiar, cómo estamos viviendo una vida allí. La palabra del Señor nos está hablando, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo creo que es algo maravilloso, algo supremamente grande, valioso para nuestras vidas, es poder reconocer que hemos ofendido a papá y a mamá, que hemos cometido errores con ellos, que hemos cometido faltas, que quizás sus corazones han sido heridos, han sido lacerados, han sido violentados por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de tratarlos. A veces nosotros pensamos que porque nuestros padres ya están ancianos, entonces nosotros podemos tomar decisiones sobre ellos y que podemos nosotros hacer lo que nos venga en gana hacer, porque nuestros padres están dependiendo de nosotros, de una economía, están dependiendo de nosotros quizás de un techo,
y entonces queremos hacer lo que nosotros queramos con la vida de nuestros padres, y eso no es así. Que nuestros padres, yo creo que todos los que somos padres entendemos que así nuestros hijos nos hagan lo que nos hagan, nuestros hijos sean lo que sean, siguen siendo nuestros hijos, siguen teniendo ese puesto especial en nuestro corazón. Cada uno de nuestros hijos tiene un lugar especial en nuestros corazones, en nuestras vidas, y así hayan hecho lo que hayan hecho y nos hayan dicho lo que nos hayan dicho, nosotros les hemos perdonado. Pero qué bueno, mi estimado joven, adolescentes, que usted pueda en esta noche acercarse a su papá, a su mamá, pero con un corazón sincero. Y si usted lo pudiera hacer de rodillas, yo le declaro bendición en esta noche, que usted obtendría la mejor riqueza y las mayores bendiciones que se pueden esperar si usted recapacita que ha ofendido, que ha tratado mal a sus padres, que ha herido el corazón de sus padres. Si en esta noche usted va hasta allá a su alcoba, va hasta allá donde está papá y mamá, y se arrodilla y le dice, y lo abraza y le dice: papá, mamá, perdóname, he cometido esta falta, he cometido esto, no sé cuántos errores, porque me he olvidado de todo lo que he hecho malo, lo que te he ofendido, pero te pido que me perdones en el nombre del Señor. Yo sé que la palabra del Señor dice que hay que honrar a padre y madre, y en esta noche el Señor me ha hablado. En esta noche yo entiendo que tú eres humano, y como humano has cometido errores, como humano has hecho tantas cosas, pero hoy reconozco que te debo de honrar, que te debo respetar, y yo creo que grandes bendiciones vendrán sobre ti, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Así que, mi estimado joven, yo le invito para que en estos momentos hagamos una oración. Si usted quiere postrarse allí de rodillas, arrodíllese y dígale: Señor, dame el valor suficiente para ir donde mi papá, donde mi mamá, y pedirle perdón, decirle que me perdone, que me ayude, que me dé la mano para levantarme, para yo seguir adelante, porque yo necesito restaurarme, porque yo necesito el perdón de mi papá y de mi mamá, porque ellos, le digo, mi joven, mi estimado adolescente, que ellos también tienen sentimientos, que ellos también son humanos, que se sienten ofendidos, que se sienten lastimados, que también sienten, porque tienen sentimientos. Entonces vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús. Señor Dios y Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por ese gran amor, por esa infinita misericordia, Señor, con que tú nos has amado. Reconociendo que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú estás allí en cada hogar, en cada familia, Señor. Yo te pido por cada uno de estos hijos que han escuchado este mensaje, Señor. Si esta palabra les ha tocado sus vidas, si esta palabra ha tocado las fibras de sus corazones, yo te pido, Señor, que obres en una manera especial, que haya en esta noche una reconciliación allí en un hogar, en una familia, que haya un hijo arrepentido, un hijo adolorido, Señor, por aquellas faltas que ha cometido contra sus padres, porque los ha deshonrado, porque los ha difamado, porque los ha injuriado, Señor, pero que en esta hora, Señor, tú puedes hacer una obra en ese corazón, en esa vida, y en esta noche puede haber restauración, puede haber liberación, puede haber victoria, puede haber sanidad para una familia, para un hijo, un adolescente, un padre, una madre que se siente ofendida, ofendidos, que están lastimados, pero que en esta noche la sanidad divina ha llegado a sus corazones, ha llegado a sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro poder y victoria en el nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor Jesucristo por esta maravillosa oportunidad. No sé si por allí hayan reportes de sintonía, hermano Ferney. Bueno, hemos estado muy calladitos con los reportes de sintonía, pero yo creo que por allí deben haber reportes de sintonía. Muchas gracias a cada uno de los
oyentes, los hermanos que han reportado sintonía, los que han estado por allí muy juiciositos, escuchando esta maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano Ferney, por su labor realizada allí detrás de cámara, allí con estos equipos. Es una bendición poder realizar esta programación. Les estoy invitando en el nombre del Señor. Para de hoy en 8 días vamos a tener otro tema maravilloso. Probablemente podamos continuar con este mismo tema. Así que una feliz noche para todos ustedes. Y el Señor Jesucristo les bendiga.